Pues ahora que yo tengo la definición de divergencia. Recordarán que también vimos la definición de divergencia, que es el producto punto entre el operador nabla y la función. E hicimos también algunos ejercicios de la divergencia, vimos algunas características principales también del operador punto. Pero lo que quiero ahora definir es el laplaciano de una función. El laplaciano, déjenme ponerlo un poquito más grande. Bueno, y alguien me puede responder físicamente qué significa calcular el rotacional de una función o la divergencia de una función. Básicamente, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros calculamos rotacionales y divergencia de una función? Bueno, vamos a ver a quién le preguntamos. Pues rotacional es como a dónde se dirige, ¿no? Y divergencia es si entra o sale de un punto. A ver, otra vez, ya me agarraste aquí distraída. Que rotacional es como a dónde se dirige, así, como en qué dirección. Ajá. Y divergencia es si entra o sale de un punto. Exactamente. Como me dice su compañero, el rotacional más que nada tiene que ver no como hacia dónde se dirige, sino más bien la dirección y la velocidad con la que se está moviendo pues una superficie. En este caso, la clase pasada les mencionaba cómo cuando yo tengo una función en 3 dimensiones, en mi J y K, ¿cómo sería su movimiento? Les decía que como en círculo, como de un tornillo, un resorte, pero más que nada nos marca la velocidad y dirección de cómo se va moviendo esta función en un campo. Y la divergencia, como me dice su compañero también, es cómo se comportan las líneas de campo, si entran a la superficie o salen de la misma. Recuerden que todo lo estamos tratando a partir de la superficie que estamos estudiando. Yo tengo una superficie en 3 dimensiones o un volumen, como quieran representarlo, y estas líneas de campo, ¿cómo afectan a mi superficie? La están invadiendo, o sea, están entrando a la superficie o al volumen, o están saliendo de la misma. Y también vimos qué signo lleva la divergencia si entran o salen de la superficie. Bueno, entonces, esas características son en divergencia. Pero, ¿qué sucede ahora con el laplaciano? ¿Qué hallo yo al calcular el laplaciano de una función? Pues miren, pueden ver aquí, el laplaciano básicamente está definido por la divergencia de la función y nuevamente por la divergencia. Tengo aquí la función nabla punto por nabla f. Pues básicamente el laplaciano, su definición son las parciales respecto de cada función, pero 2 veces. Por eso nos dice aquí que son cuadráticas. Primero calculo mis primeras derivadas parciales y posteriormente mis segundas derivadas parciales. ¿Y qué me dice también este campo? ¿Qué le pasa, más bien dicho, a la función cuando yo le calculo el laplaciano? Pues también estoy viendo cómo se comportan estas líneas de campo en toda la superficie, cómo están circulando y en qué dirección se están moviendo estas líneas de campo. Chequé el calendario y ya estábamos muy apurados. Yo dije, no, yo no voy a poder acabar de ver el programa. Pero como les comenté, ayer fui a la facultad
Y me estaban comentando que el curso termina hasta bueno, no sé si es exactamente hasta el 30 de enero, pero me marcaron que el semestre termina hasta el 30 de enero. Entonces todavía vamos a tener todo enero para ver los temas que nos faltan, que van a ser integrales de línea, integrales de superficie, de divergencia, y ahí vamos a resumir, cuando veamos integrales de línea, qué pasa con el rotacional, la divergencia y el laplaciano, como que es una síntesis cuando nosotros aplicamos las integrales de línea, de ver cómo circula el campo, en qué dirección, con qué velocidad, pero ahora resolviendo integrales. Esa parte también está interesante del curso, porque ya nos adentramos más a lo que es pues cálculo vectorial. Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicios. A ver, me están hablando. A ver, dime, creo que es Jimena. Sí, profesora, disculpe, es que no, bueno, sí termina hasta el 30 de enero, pero es que son semanas de finales, o sea, las semanas de vueltas A y vueltas B son solo exámenes, ya no son clases. Por eso le comentamos la vez pasada que pues en sí el semestre sí termina antes de las vueltas A y B. ¿Sí, verdad? Sí. Ay, bueno. Porque en el calendario dice que acaba en esa semana. Sí, ¿verdad? Esta semana es la última. Sí, o sea, las calificaciones sí son ya hasta enero, porque pues tenemos que hacer los exámenes para los que, ya sea que nos vayamos hasta vuelta B o depende de las materias, pero las clases deben de terminar antes de las vueltas. Ok, sí tienes, bueno, entonces, pues seguimos entonces apurados. Hoy les voy a dejar el examen de casa. Van a hacer nada más 2 ejercicios de rotacional, divergencia y laplaciano. Y el día jueves vamos a tener clase para que veamos integrales de línea, que aunque sea hagamos 2 ejercicios de integrales de línea y vean más o menos la diferencia de cuando aplicamos un rotacional, una divergencia, un laplaciano, a cuando realizamos una integral de línea definida en una superficie. Entonces el jueves tenemos clase normal. Les voy a dejar hoy la tarea de examen, esta se las voy a tomar como examen, pero el jueves tenemos clase. Tenemos que terminar por lo menos ese tema de integrales de línea para que tengan más o menos una idea de cómo resolver, pues esto de lo que les comento, cómo se mueve el campo en una superficie, pero ahora viéndolo desde la perspectiva de integrales. Entonces, como les digo, vamos a hacer un ejercicio. Aquí nuevamente tengo la definición del laplaciano. Vean que es la divergencia por la divergencia de la función. Como les digo, está sencillo porque ya sabemos hacer derivadas parciales, solamente tenemos que pues hacerlo correctamente laplaciano. Entonces vamos a hacer un ejercicio aplicando las definiciones del laplaciano y posteriormente pues hacemos unos 2, yo creo que nos da tiempo de hacer unos 2. Les dejo el examen y posteriormente les dejo el examen y el jueves les entrego calificaciones y vemos el último tema de integrales de línea. Espérenme que ya se me quedó aquí trabado el OneNote. Aquí estamos. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a resolver, aquí está lo que vimos la clase pasada, se los agregué al Classroom para que tuvieran las notas. Y hoy vamos a empezar con laplaciano. Yo tengo una función o un campo vectorial, hablando con nuevas palabras. Muchas veces, si estamos en cálculo diferencial integral, le llamamos función, pero aquí estamos en cálculo vectorial y ya tiene componentes IJK,
Entonces dice que es un campo vectorial, y este campo vectorial está dado de la forma F de X, Y y Z igual a 2x cuadrada y menos x z cúbica. Esa es mi función o mi campo vectorial. ¿Qué me dice la definición de Laplaciano? Pues básicamente, por definición, yo sé que Laplaciano se define como nabla, punto, nabla, mi función. Y que esto lo puedo representar como nabla cuadrada de la función. Y básicamente, si yo represento esto en derivadas parciales, pues es la parcial al cuadrado de la función respecto de x más la parcial al cuadrado de f respecto de y más la parcial al cuadrado de f respecto de z. Aquí ustedes, ¿qué opinan? ¿Voy a tener un escalar o voy a tener un vector? ¿Qué imaginan ustedes que voy a tener? ¿Un vector o un escalar? A ver, dime, Jimena. ¿Sería un escalar? Exactamente, es un escalar, porque estamos haciendo producto punto de mi operador nabla. Y ustedes deben de considerar que siempre que sea el producto punto, vamos a obtener siempre un escalar. Cuando yo tengo una rotacional, siempre voy a tener un vector en componentes I, J y K. Entonces, en Laplaciano nos los pone muy sencillo, porque tengo un escalar, un número. Es decir, viéndolo físicamente, me está diciendo cómo se comporta el campo en la superficie. Si está girando hacia adentro o en sentido contrario. Está saliendo de la superficie, pero circulando en todo el volumen que yo tengo. ¿Y cuál va a ser ese volumen? Pues el que me representa esta función. Entonces aquí tengo un número básicamente y más o menos se interpreta como lo que habíamos visto anteriormente, la divergencia de un campo vectorial. Y como me decía su compañero hace un momento, la divergencia tiene que ver cómo se comporta el campo, si entra o sale de la superficie. De aquí también, solamente la diferencia es que aquí está circulando en toda la superficie. Y en la divergencia nada más me dice en qué dirección van estas líneas de campo. ¿Entran o salen? Entonces, cuando nosotros calculamos el Laplaciano, tenemos más información de lo que sucede con el campo aplicado a esta superficie. Entonces vamos a resolver mi primera derivada parcial de la función. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, lo vamos a hacer por partes para que no nos confundamos. Ahorita esta integral pues está sencilla, pero si hacemos una más complicada, pues nos podemos equivocar. Entonces yo tengo que el gradiente de la función es igual a la derivada parcial de f respecto de x más la derivada parcial de f respecto de y
más la derivada parcial de f respecto de z. Calculo la derivada parcial de la función respecto de x, pues aquí me va a quedar 4xy, y lo voy a poner el resultado. Para la primera parcial me queda 4xy menos z. Esa es mi primera parcial de f respecto de x. Ahora voy a hacerlo la parcial de f. Profesora, ¿no sería z del cubo? Ah, sí, perdón, es que aquí no veo el cubo, entonces no lo puse. Aquí está. Ahí ya tengo bien mi derivada parcial de la función respecto de x. Ahora voy a calcular más la derivada parcial de y de la función. Entonces aquí me quedaría 2x cuadrada. 2x cuadrada. Y la parcial de f respecto de z, pues me quedaría menos x. Y aquí ya obtuve la primera parte del gradiente de la función, calculando las parciales de cada una de mis variables. ¿Puedo simplificar mi función? No, porque no tengo ningún término semejante. Se queda exactamente igual. Entonces ahora vamos a... Con respecto de z, ¿no sería 3xz cuadrada? Sí, de hecho sí. Pero no sé, como no estoy viendo el exponente, nada más me quedé en xz. Sí, sería 3xz al cuadrado. Esa sería la parcial de f respecto de z. Bueno, y ahora vamos a calcular el siguiente gradiente. Ahora ya tengo esto, ahora voy a calcular al cuadrado. Ahora voy a tener el gradiente por el gradiente de la función. Yo ya tengo mi primer valor, aquí está. Ahora voy a calcularle otra vez las derivadas parciales. Me quedaría algo así. La parcial de f respecto de x más la parcial de f respecto de y más la parcial de f respecto de z y todo esto multiplicado por la función que yo tengo, que la función es esta. Entonces lo voy a multiplicar. Sería 4xy menos z cúbica más 2x cuadrada menos 3xz cuadrada. Dime, Jimena. Bueno, tengo una duda. El primero es un gradiente, ¿no? Entonces, tenemos que poner I, J y K para que se quite después en el producto punto con el I, J y K, o lo podemos omitir porque sabemos que se van. Pues los podemos omitir. Ya nosotros ya somos aquí expertos en cálculo vectorial, pero lo correcto, si nosotros todavía no estamos muy familiarizados con que debemos de tener un escalar, y que todavía nos confundamos entre obtener un escalar y un vector, pues sí, lo correcto sería poner los componentes I, J y K. Ok, gracias. Pero aquí yo ya lo estoy omitiendo porque por eso ya les pregunté al principio, ¿qué vamos a obtener? Y ya me dijeron, un escalar. Dije, bueno, entonces ya estamos entendiendo que cuando calculo yo producto punto, siempre se le quita el carácter vectorial. Siempre voy a tener un número, un escalar. Y esto va a ser igual, la parcial de f respecto de x, pues aquí sería
4y más 4x menos 3z cuadrada. Y ahora voy a calcular la parcial de f respecto de y, que sería más 4x más 4x. Y ahora la parcial de f respecto de z. Me quedaría menos 3z cuadrada menos 6x z. ¿Puedo simplificar? Sí, sí puedo. ¿En qué me quedaría? Básicamente, esto sería igual a 4y. Tengo 4x más 4x, me quedan más 8x. Menos 3z, menos 3z me queda menos 6z cuadrada. Menos 6x z. Y aquí obtendría yo lo que es el laplaciano de la función. Y aquí ya terminamos el laplaciano. Entonces no sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna duda. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio un poquito menos. Ahorita ya lo hicimos así. Ahorita el siguiente ejercicio lo vamos a hacer como considerando las componentes vectoriales, para que vean que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un escalar. En estos tipos de ejercicios luego te dicen, calcula el laplaciado en el punto, por ejemplo, 1, 2, 3, y pues sustituimos los valores aquí, y ya nos tenemos básicamente un número. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Yo tengo que la función x de z es igual a x cuadrada más 2xy más 4z cuadrada. Esta es mi función. Primero que tengo que calcular, pues por definición, yo sé que el laplaciano está dado como la divergencia, bueno, el operador nabla o gradiente por gradiente de f. Y esto va a ser igual a nabla cuadrada por f. Entonces, primero que tengo que calcular, lo vamos a hacer por partes. Primero voy a calcular el gradiente de f. Aquí lo pongo. Gradiente de f va a ser igual a las parciales de la función en la componente x más las parciales. Bueno, aquí voy a poner los componentes, ahora sí. En y más la parcial de f respecto de y en j más la parcial de f respecto de z en k.
Ahora sí no estamos omitiendo el carácter vectorial cuando calculo el gradiente. Y pues vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Si yo quiero calcular la parcial de f respecto de x, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x más 2y en mi componente y más la parcial de f respecto de y, ¿cómo me quedaría? Pues aquí me quedaría 2x, solamente 2x, porque en este no tengo componente en y. Me quedaría en j más, ahora la parcial de f respecto de z, pues solamente me quedaría 4z, Z es al cuadrado, profesora. me quedaría 8z en la componente k. Bueno, ya calculé el primer gradiente de la función, entonces ahora voy a calcular la segunda parte. Ahora me toca calcular el cuadrado de la función. ¿Y esto cómo me quedaría? Pues voy a calcular el gradiente, la parcial respecto de x de mi componente 2x más 2y en la componente y por y más la parcial de y en la componente 2x en la componente j por j más la parcial de z de 8z en la componente k por k. Y ahora sí, podemos ver que se le quita el carácter vectorial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues aquí la parcial de x sería solamente 2 más la parcial de y, pues esto es 0. Y aquí la parcial de z, pues aquí se me quedaría más 8. Y aquí nos quedaría 10. Y ese sería el laplaciano de la función. Dime, Jimena. Bueno, es que el anterior también estoy confundida porque si lo hago así con IJK, sale diferente el resultado. Pues, porque al hacer las derivadas con respecto a X, Y y Z, tomo todo y no tomo solo la parte de IJK en cada uno. Sí, a ver, déjame checar. A ver, deja ver. Bueno, aquí. A ver, aquí lo voy a separar en componentes.
Aquí sería la componente Y. Luego sería para Y. Esa sería la componente J. Y la última, la componente K. Posteriormente calculo el laplaciano en la componente Y. Sería esto. En la componente J, sí. Y en la componente Z sería 4x. Sí, aquí estoy haciéndolo mal. Ese resultado sí está bien. Aquí sería 4y en la componente, aquí es 0, y en la última sería menos 6xy. Menos 6xz. Ese sería el laplaciano de la función. Si yo lo estoy haciendo en toda la función y eso es incorrecto, es componente a componente. No podemos revolver todo. Y ese sería el resultado, finalmente. 4y menos 6xz. Componente a componente. Entonces aquí me equivoqué. No se considera la función. Yo la estoy considerando toda. No, es un componente vectorial. Aquí déjenme separarlo también. Aquí sería en componente Y, en componente J, y el último en componente K. Y ahora sí ya está bien escrito, y la solución es correcta. Aquí está. Y aquí, como lo hicimos en el segundo ejercicio, está mejor detallado en cuestión de la escritura. Primer gradiente, sabemos que es un vector. Tenemos los tres componentes vectoriales. Segundo gradiente, vean cómo lo escribí, ahora sí separado, componente a componente, y obtenemos finalmente el laplaciano de la función. Entonces vamos a hacer otro ejercicio para quitarnos las dudas que surgieron por el primero. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, pero ya metiéndole derivadas un poquito más complicadas. Ya ahorita estamos haciendo lo fácil para que se entienda el concepto de laplaciano, pero vamos a meterle una integral, bueno, una función un poquito más complicada, con funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer el tercero. Y dice así este ejercicio. Tengo una función de x, y, z igual a 3 más coseno de x sobre 2 por el seno de y sobre 2. Esta es mi nueva función. Entonces aquí nada más debemos de saber calcular la derivada de esta función que tengo aquí y pues no hay grande dificultad. Coseno, seno, seno, coseno, las integrales, nada más que acuérdense que una va con un signo negativo. Y pues ya tendríamos básicamente el ejercicio. ¿Qué me dice? Primero, como estamos aprendiendo las definiciones, pues sabemos que lo tenemos así. Terminando, nos volvemos a conectar, porfa. Y esto va a ser al laplaciano de la función. Aquí está.
Debo de calcular primero mi gradiente de la función. Esto va a ser igual a las parciales de x en y de la función, obviamente, más la parcial de f respecto de y en j, más la parcial de f respecto de z en k. Vamos a resolverlo. Vamos a hacer la primera parte. Yo tengo que la parcial de
Bueno, ahora sí ya tenemos nuestra función, nuestro campo vectorial. Entonces vamos a sacarle el gradiente de la función. Primero me dice que debo calcular la parcial respecto de x. Esa es la parcial respecto de x. La derivada, pues de 3, pues es como si fuera una constante. Solamente me tengo que fijar en lo que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de esta función? Esta es una constante también. Solamente me tengo que fijar en la derivada de la función coseno de x sobre 2. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Pues la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de la función que tengo aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues esta derivada sería igual a 1/2 por el seno, menos 1/2, porque la derivada del coseno es menos el seno de x sobre 2 por el seno de y sobre 2. Esta es mi primera derivada respecto de x. ¿En qué componente? Pues en mi componente y. Ahora voy a calcular la derivada parcial de mi misma función, pero al respecto de y. Me va a quedar algo similar, nada más que la derivada del seno, pues yo sé que es el coseno, entonces me quedaría más coseno de x sobre 2, porque a esta no le hacemos nada, por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues el coseno de la función y sobre 2 por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de y sobre 2? Pues es 1/2. Ya está. ¿Y aquí en qué componente es? Pues en la componente j. Y vamos a ver, tenemos parcial en respecto de z. Pues no tenemos la parcial respecto de esta variable, pues sería 0. No tenemos esta componente en mi campo vectorial. Pues ya tenemos la primera derivada. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a ver, ahora me sería el laplaciano de la función va a ser igual a nabla punto gradiente de la función. Yo ya conozco el gradiente de la función, solamente ahora me queda sacar la parcial nuevamente respecto de x de menos 1/2. Voy a escribir todo. Menos 1/2 del seno de x sobre 2 por el seno de y sobre 2 en la componente y punto i. Ahora vamos con la otra componente. Quedaría más, que sería más la parcial respecto de y de toda mi función. Aquí voy a cambiar al principio el 1/2. Me quedaría 1/2 del coseno de x sobre 2 por el coseno de y sobre 2. ¿En qué componente? Pues en la componente j punto j. Y pues ahora vamos a sacar otra vez la parcial de la función.
Aquí la parcial me quedaría respecto de X, me va a quedar del seno, pues es el coseno. Aquí otra vez tengo un medio, entonces me va a quedar igual a menos un cuarto del coseno de X sobre 2 seno de Y sobre 2. Aquí ya tengo mi primer laplaciano respecto a la variable X. Entonces ahora vamos a calcularlo respecto a la variable Y. Aquí también vuelvo a tener la derivada del coseno, pues es menos el seno. Aquí voy a cambiar un signo que me quedaría negativo. Me quedaría también un cuarto del coseno de X sobre 2 por el seno de Y sobre 2. Y ustedes pueden ver que tenemos coseno, seno, seno. Tengo menos un cuarto. Entonces esto lo podemos tratar como 2 veces ese término. Entonces me quedaría menos esto es igual, aquí haciéndolo bien, como tengo exactamente el mismo término, me quedaría ¿menos un medio? Sí, menos un medio, pero quería hacer todas las cuentas. Entonces me quedaría 2 veces lo que yo tengo aquí, menos un cuarto del coseno de X sobre 2 seno de Y sobre 2. Y pues aquí, como me dice su compañera, simplifico 2 por 1, 2, entre menos 4, me quedaría menos un medio de lo que tengo aquí. Coseno de X sobre 2, seno de Y sobre 2. Y aquí ya terminamos el laplaciano. Ya está. Y aquí ya está. Por ejemplo, en algunos ejercicios te ponen calcúlalo en el punto, por ejemplo, te ponen pi medios, en este caso, coma menos pi medios. Y aquí cuando nosotros sustituimos la función, en algún punto, pues ya tenemos básicamente un escalar, un número, ya quitándole el coseno y el seno. Pero esto, por ejemplo, si fuese el caso, pues ya tendríamos que sustituir en X pi medios y en Y pi sextos, y pues ya calcular el seno de pi cuartos con menos pi cuartos. Y ya tendríamos un resultado diferente a lo que tenemos aquí. Entonces no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre cómo calcular el laplaciano y qué nos dice físicamente cuando nosotros calculamos este laplaciano. Recuerden que como estamos hablando de campos vectoriales y lo que es el producto punto, el producto escalar, nos está indicando la dirección en cómo circula el campo dentro de cualquier superficie o de cualquier volumen. En este caso sucede lo mismo, solamente que nos está diciendo cómo se comporta en toda la superficie, cómo van esas líneas de campo en la superficie o en el volumen que estamos tratando. Eso es básicamente el significado físico de calcular toda esta matemática de derivadas parciales de gradiente, de divergencia. Pues básicamente es eso. Ahorita ya sabemos qué nos representa el rotacional. Bueno, también de hecho vimos desde un principio el gradiente. ¿Se acuerdan que vimos derivadas direccionales?
y cómo calculábamos esas superficies equipotenciales en un punto. Cuando calculábamos los máximos y los mínimos, pues estábamos calculando gradientes de función. Vimos primera parte gradientes, posteriormente le dimos la aplicación del gradiente con la derivada direccional, luego nos pasamos a divergencia y rotacional, ya vimos qué significa cuando calculamos uno u otro, definimos cuándo son conservativos o qué pasa cuando el rotacional o la divergencia son igual a 0, y también acabamos de definir el laplaciano, cómo se resuelve matemáticamente y qué nos representa en la parte física, en la aplicación. Básicamente, como les voy a repetir, es cómo circula las líneas de campo en toda la superficie. Y otra cosa que también tenemos que recordar es que cuando yo tengo el rotacional de una función o de un campo vectorial igual a 0, se dice que el campo es conservativo. Y si yo tengo la divergencia igual a 0, se considera que no tienen inicio ni final estas líneas de campo. Están circulando sin un inicio y sin un final. Y eso también lo vimos la semana pasada cuando vimos las definiciones de divergencia. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda, algún comentario, les voy a dejar el examen para el día de mañana. Entonces, ahorita todavía tienen tiempo de empezarlo a resolver en lo que resta de clase para que lo entreguen mañana a las 5 de la tarde máximo, porque si no, no me da tiempo calificar. Y el jueves les tengo que dar calificaciones para que vean quiénes se van a la vuelta 1, a la vuelta A, a la vuelta B de los exámenes ordinarios y empiecen a estudiar todo lo que se vio. Yo ahorita nomás les estoy evaluando lo que yo, la parte del curso que yo les di, pero en los exámenes ordinarios sí va a estar toda la parte que les dio el doctor Valencia y sumándole lo poquito que vimos de campos vectoriales. Entonces, les voy a escribir el ejercicio, se los voy a escribir aquí, pero también se los voy a agregar ahorita al Classroom. Entonces, el primer ejercicio es, pruebe el siguiente campo es conservativo. Esas son las instrucciones y la función que van a demostrar si es conservativa o no lo es, pues es f de la componente x, y y z igual a x más y más z, x más y, x más 2z, ese es el primer ejercicio. Aquí nos los está manejando en componentes. Recuerden que este sería el componente I, J y K. El segundo ejercicio es el siguiente.
Este es el siguiente enunciado de las instrucciones. Nos dice, demuestre cómo se comportan las líneas de campo en el siguiente campo vectorial. ¿Qué tienen que hacer aquí? Pues recuerden que si queremos saber la dirección de las líneas de campo, tenemos que calcular la divergencia del campo vectorial. Y el campo vectorial está dado por la siguiente función. Este sería el segundo ejercicio, demuestre cómo se comportan las líneas de campo en el siguiente campo vectorial. Y el último, pues es un laplaciano. El último sería resuelva el siguiente laplaciano. Y es la función x, y, z de la siguiente función. Es igual a la función x cuadrada y z menos 2x z cuadrada aquí es al cuadrado, la primera variable, este es al cuadrado. Que le quiero borrar, pero ya se me trabó. Allá está. Aquí es al cuadrado, nomás que escribí muy fea la... Esperen, lo voy a cerrar porque ya no reacciona. Bueno, esos serían los 3 ejercicios de examen para casa. Aquí me falta ponerle el exponente
¿Dónde está? Al cuadrado. Dejen ver. Sí, ahorita subo también las notas. Terminando clase, subo las notas del día de hoy y también el examen para que tengan ahí el apartado en Classroom. Recuerden que tienen nada más, a más tardar a mañana. No les da tiempo a hacerlo ahorita a las 9 de la mañana. De ahorita, de 8:20 a 8 al 9. No crean que les dé tiempo a hacer los 3 ejercicios. La verdad no, profesora, ya quedan como 40 minutos. Bueno, entonces sería para el día de mañana a las 5 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos, porque yo tengo que calificar, acuérdense que yo tengo que calificar a las 5 de la tarde. Ahorita les abro el apartado en Classroom, pero de una vez les digo que son para mañana a las 5 de la tarde. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario con los 3 ejercicios. ¿Le podría regresar tantito? Es que no terminé de copiar el último. ¿El último? Sí ven toda la pantalla, ¿verdad? No se ve ahorita, profesora. ¿No? Aquí serían los 3 ejercicios. Recuerden que uno es rotacional, divergencia y laplaciano. Los 3 conceptos que estuvimos viendo la semana pasada y el día de hoy. Entonces, si no tienen ninguna otra duda o un comentario sobre los ejercicios, pues entonces nos veríamos el día jueves a las 7 de la mañana para ver algunos ejercicios y dar definiciones sobre integrales de línea. Es importante que sepan, aunque sea un poquito, de cómo se solucionan este tipo de ejercicios, de ver cómo fluye todo el campo a través de las superficies o cómo se comporta haciéndolo a través de integrales de línea. Profesora, disculpe, creo que le puedo subir un momento. Bueno, un momento, un poco. Sí. Gracias. De nada, Jimena. Bueno, pues si no tienen alguna duda, nos vemos el día jueves para concluir esta parte de integrales de línea. Yo creo que ese día sí nos vamos a echar las 2 horas completitas para que veamos lo más que se pueda de este tema de integrales de línea. Y pues ya con eso terminaremos esta parte del curso y les daría yo las calificaciones. De una vez se las voy a estar mandando, yo creo que mañana por la noche voy a estar calificando y se las voy a estar mandando personalmente. Pero de igual forma, mañana les doy promedios finales, considerando todo lo que hicieron con el doctor Valencia de tareas y con lo que entregaron también en el curso de tareas. También no dejé muchas tareas, pero sí dejé una que otra actividad para que les dé sus calificaciones y estén todos de acuerdo, no tengan ningún inconveniente o que digan, ay, no me tomo en cuenta esa tarea o qué sé yo, para que se vayan de vacaciones tranquilos. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna... Disculpe, ¿son las 5 de hoy o las 5 de mañana?
No, a las 5 de mañana, Andrés. Bueno, si quieren a las 5 de hoy, pues también puede ser, así tengo más tiempo de calificar. No, sí, estoy bien mañana. Gracias. Bueno, sí, porque yo sé que tienen otras tareas, o bueno, otras materias todavía en lo que resta del día, pues sí, como que no estaría muy bien para ustedes que los ponga yo a trabajar con mucho estrés. Entonces nos vemos el día el día jueves y ya les doy sus calificaciones y terminamos con el tema que les acabo de comentar. Entonces que tengan un excelente día, muchas gracias, cuídense mucho y pues nos vemos el día jueves. Gracias, profesora, nos vemos. Adiós, Jimena, cuídate. Que tenga buen día, profesora. Hasta luego. Adiós, Andrés, gracias.